Mientras el PRIAN anda de rodillas suplicando intervención y buscando reflectores en el extranjero, aquí en México la historia es otra. Aquí hay presidenta y hay pueblo. Pues desde que llegó la Cuarta Transformación se acabó esa época vergonzosa donde el gobierno agachaba la cabeza. Hoy México se planta firme, se respeta y se hace respetar. Y eso les duele, les arde y les purga. Pues ahí tenemos a Alito Moreno despotricando por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Barcelona, diciendo que le hace daño al país. ¿Daño? Daño era cuando ellos entregaban todo. Ahí sí no decían nada estos cínicos sinvergüenzas. Hoy lo que hay es dignidad. Y eso es algo que ellos no logran entender. Del otro lado tenemos a Lili Téllez brincando de medio en medio extranjero, hablando mal de México, intentando vender una narrativa que ya nadie le compra, porque mientras ellos atacan, el reconocimiento internacional crece. Pero aquí hay algo que los va a poner a temblar, no solo a ellos, sino a todos los corruptazos que aún quedan, pues se están acabando los intocables. La presidenta ya lo dijo claro, van a limpiar las fiscalías podridas. Y sí, esto cobra aún más fuerza tras el doloroso caso de Edith, una joven que salió a buscar trabajo y terminó perdiendo la vida en circunstancias que exhiben lo peor del sistema que dejaron. Y mientras la derecha se revuelca en odio, clasismo y racismo, por otra parte, pues en la mira el estado de Chihuahua, esto tras el fallecimiento de agentes estadounidenses en un accidente que tuvo lugar este fin de semana. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella no estaba enterada y se va a empezar a investigar. Pues dice que el estado de Chihuahua tiene que rendir cuentas ante esto porque ellos no estaban enterados. Pero bueno, vamos a ver el video, pues la información es muy importante. Bueno, buenos días, Enrique Muñiz de Capital 21, gracias presidenta, buenos días. Pues obviamente sobre la gira que realizó este fin de semana a Barcelona, primero pues este mensaje de paz que usted emite en la primera reunión que se tiene, este mensaje que da sobre también pues la convicción que tiene nuestro país de dialogar todo por la vía pacífica, cualquier conflicto resolverlo por la vía pacífica. Si nos puede abundar más en ese tema, en ese tipo de mensajes que dio y el reconocimiento también a los pueblos originarios que usted hace. Bueno, primero el objetivo de la participación era reconocer a México, un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos. Hoy leí un artículo ahí de uno de los comentócratas que no nos quiere nada, intelectuales, que dice, es que ¿por qué la presidenta habla de los pueblos originarios y hay más de, son solamente un porcentaje de la población? Quien es mexicano por nacimiento o por adopción, desde mi punto de vista, tiene que reconocer el legado de grandeza de donde venimos. Quien no quiera reconocer el legado de grandeza de las grandes civilizaciones, difícilmente puede identificarse con lo que representa el origen de México. Quien quiera separar a los indígenas de los mestizos, pues casi está en la colonia, ¿no? Y la división de castas que hubo entonces. Somos parte de un solo país y hay que reconocer la grandeza de los pueblos. Y no esta visión de que con el descubrimiento de América o la conquista llegaron a civilizarnos. Entonces eso es lo primero. Entonces, por eso el reconocimiento tanto de la historia precolombina hasta la historia patria, desde la independencia hasta la Cuarta Transformación. Eso para nosotros se llama humanismo mexicano, ese reconocimiento de la grandeza de México. La otra que hoy es importantísima es la política exterior de México y la vanguardia que representa en el mundo
el que en nuestra Constitución esté la autodeterminación de los pueblos. Eso viene de Juárez, viene de Carranza, viene de Madero, viene de Carranza y después de Lázaro Cárdenas. Y obviamente de Estrada, ministro de Relaciones Exteriores. Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de los conflictos, ya nada más esas tres. Imagínense, en la Constitución mexicana no están en cualquier constitución. Eso es lo avanzado que es México en su política exterior. Entonces, lo que planteamos es esto que está en la Constitución mexicana, es lo que venimos a decir, pero además está de alguna manera reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Vino antes en México, en nuestra Constitución. Y la otra muy importante, que para nosotros es esencial por los principios de política exterior, es la solidaridad con Cuba. Y al mismo tiempo las propuestas que hicimos de solución pacífica de los conflictos, de que parte de lo que se destina hoy al militarismo en el mundo se destine a reforestar el mundo y a dar empleo a millones de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro planeta, particularmente de los países más pobres. Y también la propuesta de que la siguiente cumbre se haga en México y que tenga como esencia la economía para el bienestar y la cooperación para el desarrollo, que también viene en la Constitución. Entonces, eso fue lo que planteamos. Y parte de esto fue recogido en la declaración final, que no solamente fuimos los países de América Latina, estuvo presente, por ejemplo, Irlanda, la primera ministra de Irlanda estuvo presente. Entonces hubo la presencia de diversos países del continente. Presidenta, y sobre su reunión con el presidente español. Del continente y del continente europeo. Claro. Sobre esta reunión que tuvo con el presidente de España, Pedro Sánchez, ¿qué se dialogó? Y sobre todo esta invitación que usted le hizo para visitar México, también si nos pudiera compartir si se llegó ya incluso a alguna fecha, algo ya más concreto en esta invitación que hizo. Hablamos de seguir con las exposiciones en España particularmente, de seguir enviando exposiciones que tienen que ver con los pueblos originarios, también con lo que fue la llegada de los españoles y los abusos de la conquista, que incluso fueron reconocidos por el propio rey de España. Ya por último, ahora sí, presidente, regresando un poquito a lo de Pedro Sánchez, el presidente de España, que bueno, pues acá mencionaba, hay un mensaje que emite contra los gobiernos de derecha, obviamente, que es, señala que no gritan porque están ganando, sino que gritan porque saben que su tiempo se acaba. Dentro de su perspectiva, pues también me gustaría conocer su opinión acerca de esta visión que tiene y de este mensaje que emite el presidente español. Pues coincidimos. La derecha es el odio, la derecha es la discriminación, la derecha es el clasismo, el racismo, la derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos. Y por otro lado, pues está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos, primero los pobres, la prosperidad compartida y entendida la libertad de una manera distinta, la libertad con bienestar, porque si no hay bienestar no se puede hablar de libertad. Porque si no hay libertad de expresión, de reunión, pues no se puede hablar de libertad. Cuando no hay acceso a la educación, ¿cuál libertad? Cuando no hay acceso a la salud, no se puede hablar de libertad. Y los gobiernos de derecha sostienen que eso debe ser una mercancía, no un derecho. La soberanía, la independencia, la democracia. Entonces sí hay diferencia,
afortunadamente aquí en México, pues tiene una gran aceptación los gobiernos de la transformación, porque representan eso. Y al final, como lo dije, somos gobiernos del pueblo. Lincoln decía, democracia son los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no los gobiernos de la élite, por la élite y para las élites. Eso es la derecha, las élites, gobiernos de las élites. Los gobiernos progresistas, los gobiernos humanistas son los gobiernos del pueblo y que gobernamos para el pueblo. Son dos proyectos. Muchas gracias. De este lado, a ver, ¿quién? A ver, la compañera del Heraldo. Buenos días, presidenta. Noemí Gutiérrez, del Heraldo Media Group. Y también preguntarle en otro tema, en Chihuahua se informó que después de un operativo fallecieron elementos en un accidente, entre ellos iban 2 agentes de la Embajada de Estados Unidos. Si se trató este tema en el Gabinete de Seguridad y si el gobierno federal estaba enterado de la participación de estos 2 agentes estadounidenses en México. No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua. Todo lo que tiene que ver con personal. Bueno, primero, antes que nada, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación está lo humano, y lamentamos este accidente, que hayan fallecido, y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de México, y estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero, por encima de todo. Lo segundo es que no teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos, y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional, porque es importante, no es solamente… nosotros tenemos claro, y lo hemos planteado así, que hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, bueno, ni en aire, pues no hay operaciones conjuntas. Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, de distinto tipo, particularmente inteligencia. Se colabora en este marco, en un marco bien establecido, y agradecemos además el apoyo que se ha dado en este sentido, en el marco de nuestra soberanía, porque siempre está nuestra soberanía por encima de todo, el respeto a nuestra soberanía, con los 4 principios que hemos establecido de integridad territorial de México. Entonces, vamos a dar más información una vez que la tengamos, de por qué esta situación, particularmente con el gobierno de Chihuahua y la Agencia de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua, y también pues al gobierno de los Estados Unidos, porque la relación es federal, no es estatal. O sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal, necesariamente, así lo establece la Constitución. Entonces, esta es la situación y por supuesto que vamos a dar más información. Presidenta, ¿se tiene conocimiento de qué agencia eran estos 2 agentes estadounidenses? No, tiene que darnos la información la embajada, y por supuesto hasta donde se pueda dar la información se dará la información, sin pues afectar la propia seguridad de las personas y en el marco de de las acciones de seguridad que se tienen que tener. ¿Se va a llamar al embajador Ron Johnson para que explique? Ya desde el día de ayer se está en contacto con el embajador por parte del Gabinete de Seguridad. El día de hoy va a venir a la reunión, si hay oportunidad se lo plantearé, si no, porque es otro tema el que estaremos platicando hoy, pues le pediré que se reúna con el secretario de Relaciones Exteriores, porque hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses
que se dedican a labores de seguridad o de las agencias estadounidenses que están en México tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo. ¿Es la única ocasión que han participado agentes estadounidenses en un operativo en México? Bueno, en la época de Calderón se usaba que participaran en todos lados. No, pero no es en nuestro gobierno, es en un gobierno estatal. Okay. Sí tiene que quedar muy claro. Entonces vamos a averiguar exactamente cuáles fueron las condiciones para ello y vamos a informar a la sociedad porque esto tiene que conocerse. Ok. Pues tiene que revisarse en el marco de la legislación, pero no fue un operativo que tuviera conocimiento el Gabinete de Seguridad. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Vamos a, ya que tengamos toda la información, vamos a informar, pero es importante que lo sepan, porque el día de ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía que había conocimiento y no es así, no es así. Fue un operativo, una acción o una movilización, vamos a decirlo así, iban en el mismo vehículo agentes del Estado de Chihuahua, de las instituciones del Estado de Chihuahua y de la Embajada de los Estados Unidos, relacionados con temas de seguridad. Vamos por acá, a ver quién más. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar, una de las cosas que más ha causado enojo incluso de la derecha en México es el viaje que hizo a Barcelona en sí y que lo hiciera en avión, un avión normal, comercial, como se le llama. Y ayer, bueno, también me tocó el mismo vuelo y yo veía, y se lo quiero observar, que mucha gente la aborda, le pidieron fotos, le comentaban cosas. ¿Cómo es viajar de esa manera? Yo me preguntaba, tomé el video, ¿cómo es viajar con toda la gente que se acerca? Usted pues cansada, se le notaba un poco cansada, pero al final atendió a todo mundo hasta que, y ya estábamos en el vuelo. Preguntar un poco esa experiencia también y aprovechar del mismo caso del viaje, lo que dijo Lula da Silva, el presidente brasileño allá en España, en Barcelona, dijo: la ONU está muy debilitada, se creó para garantizar la paz y no es lo que está pasando. Las naciones que crearon la ONU no la respetan, sus decisiones no se cumplen. Preguntarle estos dos aspectos de su visita a Barcelona. Bueno, pues no es persona normal. El que sea presidenta no quiere decir que uno deja de ser un ser humano común. Tengo una responsabilidad, fui elegida por el pueblo y asumo mi responsabilidad, pero eso no quiere decir que eso signifique privilegios especiales. Obviamente, pues uno guarda medidas de seguridad y porque debe ser así, pero no es esta visión de los presidentes de antaño que no se acercaban a la gente o que asumían que ser presidente o presidenta pues era igual a privilegios. Entonces ya ganamos bastante bien, la verdad, comparado con muchos mexicanos y mexicanas. Ya ese es suficiente, digamos, reconocimiento por el trabajo que hacemos. Pero somos personas normales. Entonces, viajar en un avión comercial, cuando no se puede, cuando decidimos ir a 3 estados en un fin de semana, pues entonces sí usamos el avión de la Fuerza Aérea, que nos lleva y nos permite ir a 3 lugares distintos, porque no se podría en vuelo comercial. Pero en general buscamos ir en vuelos comerciales o en vehículo, para tener más seguridad. Vamos en camioneta, en la ciudad viajamos en mi auto, en un auto particular. Pero es parte de la visión
de la visión juarista, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que uno es persona por encima de todo. Uno es mexicano y mexicana, con una responsabilidad sí, pero no tiene por qué separarse de la gente. Y además nuestra labor es estar siempre atendiendo, esté uno cansado o no. Si se acercan a uno para hacer una solicitud, hay que atender de manera amable siempre. Esa es la actitud que debe tener cualquier servidor público, cualquiera. Cero privilegios y atención, desde la persona que está en una ventanilla hasta la presidenta de la República. Hay que estar siempre cerca y escuchando, además, y buscando resolver las solicitudes que se hacen. ¿Y lo de Lula, presidenta? Lo de Lula, tiene razón, lo hemos dicho aquí, Naciones Unidas ha perdido fuerza. Pues hoy los conflictos que existen, y uno se pregunta, ¿y dónde están Naciones Unidas? Entonces, tiene que fortalecerse esa institución que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, con igualdad de los estados, por eso se llama multilateral, porque independientemente de la fuerza o no del poder económico o militar de un estado u otro, pues en Naciones Unidas todos son iguales, con excepción del Consejo de Seguridad, donde hay veto de ciertos países. Entonces tiene que replantearse, porque tiene que haber un área internacional a donde puedan acudir los gobiernos o los pueblos para poder atender cualquier conflicto. Entonces, es cierto, tiene que fortalecerse en Naciones Unidas. Ahora viene la decisión de quién va a dirigir Naciones Unidas. Y en esa visión, pues tiene que haber un replanteamiento. Porque también es cierto, lo dijo el presidente Trump y nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber una reducción de gastos también en Naciones Unidas. Nos decía uno de los presidentes en la reunión que tuvimos, que para no sé qué reunión pidieron al país sede no sé cuántos boletos de avión en primera clase. Pues no es porque Naciones Unidas se alimenta de los recursos que provienen de todos los Estados miembros. Entonces no es para que la burocracia de Naciones Unidas viaje en primera clase. También tiene que haber pues una visión de austeridad y de visión de hasta dónde se utilizan esos recursos y que cumpla con su principal función, que es la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo. Esa es la visión. También preguntarle de esto mismo sobre sus reuniones bilaterales, si nos pudiera comentar un poco más sobre qué estuvo platicando, sobre si con el presidente brasileño le reiteró él la invitación para visitar su país. Tuvimos dos reuniones bilaterales, una con España y otra con el presidente de España y otra con el presidente de Uruguay. Y después nos reunimos a la hora de la comida con el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, el presidente de Uruguay y nosotros. Y ahí, en efecto, el presidente de Brasil nos reiteró la invitación para ir a Brasil. Viene la directora de Petrobras a finales de este mes. Por cierto, aprovecho para informarles también, Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores, está en Bruselas para poder organizar la visita de la Unión Europea en mayo. Vienen aquí para la firma o la actualización del acuerdo comercial con Europa, que se va a firmar en mayo. Él está ya el día de hoy para poder acordar las características de esta reunión. Y bueno, fue por parte de Brasil. Colombia, ustedes saben, tiene elecciones pues ya en mayo. Uruguay, todos acordamos también la importancia de seguir brindando ayuda humanitaria a Cuba. Entonces, esencialmente fue y pues
muchas coincidencias que tenemos entre nuestras visiones hacia el mundo y particularmente hacia nuestros pueblos. A propósito de Cuba, de la situación en Cuba y en el contexto del bloqueo contra Cuba, este fin de semana también hubo un maratón cultural antifascista aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Pues es este tipo de expresiones que es solidariamente, pero incluso recorre más todavía esto porque es un maratón antifascista y estamos viviendo un momento a nivel mundial de mucha tensión y de mucha agresión por parte, sabemos perfectamente, del imperio. Preguntarle, Presidenta, sobre este tipo de expresiones, a diferencia de que, pues, por ejemplo, la derecha, quiero abundar un poquito en que esta visita que hizo allá ha sido también criticada. Decía uno de los líderes priistas, es que es contradictorio, ¿cómo ir allá pero no ir a Washington? Y cosas de esas. Entonces, pues también vamos a Washington, no son excluyentes. Así es, preguntarle sobre todo esto, porque para ellos es o una cosa o la otra, así lo están poniendo, o es blanco o es negro. Y sobre esto. La verdad es que lo que hagamos no lo van a criticar. Si vamos a Washington también lo van a criticar, si vamos a Europa también lo critican, ellos van a criticar todo lo que hagamos. No hay, es más, van a Estados Unidos a criticar al gobierno de México, que eso sí es nunca visto lo que hace la derecha mexicana, el conservadurismo, de ir a criticar a los programas de televisión de Estados Unidos al gobierno de México, porque están buscando, pues no sé qué buscan, la verdad, porque además nos llevamos bien con el gobierno de Estados Unidos también. Pero tenemos nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que no tengamos también nuestros acuerdos, y sobre todo en la relación bilateral. Entonces, la verdad es que no, ellos fomentan el odio, esa es su visión. Es el odio por encima. Nada más métanse a las redes sociales. Así es. Yo creo que han de estar de mal humor todo el día. Relájense. ¿Cómo decía qué fue esa campaña del 2012, no? O del 18, de relajado. ¿O del 18? Que en un debate, ¿no?, el presidente López Obrador, a través de una joven, ¿no?, que le dijo, que decía o hablaba de un debate, no me acuerdo muy bien, y decía, mientras le decían al López Obrador esto y esto y esto, y López Obrador, relajado. Ya relájense, tranquilos, no hay problema, no. El odio no los va a llevar a ningún lado, los va a alejar más del pueblo. Pero ellos, es su característica. El odio es una visión de que la crítica destructiva, vamos a llamarle así, es la que les va a dar votos. Pues no, están muy equivocados. Pues vean nomás dónde andan en las encuestas. Y lo del maratón, Presidenta, antifascista. Pues hay mucha solidaridad en México, a Cuba y en general con todos los países. Es algo que nos caracteriza y que nunca debemos perder. La fraternidad viene de lejos. Y es algo que caracteriza al pueblo de México, a las familias mexicanas, a las y los mexicanos. El dar siempre la mano al desvalido, al que tiene problemas. Y es una característica de nuestro pueblo que deben asumir los gobiernos. Entonces, la solidaridad, la fraternidad, es parte de lo que somos históricamente y no debemos perderlo.
hay mucho en el humanismo mexicano del reconocimiento de lo que son los valores espirituales frente a los valores materiales. Y eso es algo que nunca debemos perder las y los mexicanos, nunca. Ya por último, Presidenta, preguntarle un tema por sí muy delicado de una joven que pues encontraron asesinada aquí en la Ciudad de México, todas las versiones que están. Tengo que tener cuidado porque obviamente hay una investigación y hay una serie de especulaciones tremenda. Ya salió la fiscal de la Ciudad de México a decir que se está investigando, pero también el tema de que hay todavía funcionarios que no atienden como deberían de atender de acuerdo a la acusación de los familiares. Habría que ver también todo esto que pueda salir de una investigación. Y en redes sociales también preguntar esto, ha salido mucho decir, pues también se necesitan reformas a las fiscalías por todos los reclamos, porque muchas veces hay las intenciones, hay cambios y todo eso, pero a veces no todos jalan parejo para servir a la gente. Usted lo dijo hace un momento, así uno esté cansado, así uno esté fastidiado, si uno tiene que servir, se tiene que servir, y si no, pues a otra cosa. Entonces, preguntarle sobre este tema que se ha polemizado demasiado. Obviamente, la derecha lo aprovechó para hacer un ataque todo el fin de semana, lo estuvimos viendo en las redes sociales y en los medios. Y bueno, y punto y aparte, aprovecho también rapidísimo para preguntar, que está aquí el procurador, si me lo permite, Presidenta, rapidísimo, el tema de Magni Charters. Ya lo había dicho aquí el procurador, nada más que sí ha estado comentando la gente que si directamente es con la Profeco, porque precisamente Magni Charters insisten que pues no se están haciendo responsables, y cuál sería el avance si es que se tiene algo respecto a este tema que ya ha tocado el procurador. Le agradezco mucho me haya permitido. Bueno, este caso lamentable de esta joven que entiendo que se catalogó como feminicidio, la muerte de esta joven, muy lamentable y triste, y lo que dice la familia, de que se les pidió dinero, hasta donde entiendo, para poder atender el caso. Entiendo que la Fiscalía General, lo informó la jefa de gobierno, viene los lunes, que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México separó del cargo a estas personas en lo que se hace la investigación, y pues para poder esclarecer todo lo relacionado con esta joven y la acusación, o bueno, el presunto responsable que se está haciendo, pues la Fiscalía tendrá que hacer toda la investigación científica, porque no solo es los testigos, sino la investigación del presunto responsable que están determinando. Es muy buena la fiscal de la Ciudad de México, es una mujer con valores, honesta, y pues vamos a darle el espacio para que presente todo el trabajo relacionado con esto. En efecto, aquí en la mañanera se ha planteado varias veces el tema de las fiscalías. La fiscal general dio la presentación de su programa de trabajo. Como había tantas notas ese día, quizá no se le dio tanta importancia al programa de trabajo que presentó, que es muy interesante lo que está haciendo la fiscal general. Sería muy bueno pues que hubiera que se hiciera público todas las reformas que está planteando dentro de la Fiscalía General de la República, y pues que dentro de las fiscalías y la propia fiscal y en general pues se revise si es que hay que hacer reformas jurídicas o es más bien un tema de cumplir con la ley y de que se destinen los recursos suficientes para que las fiscalías pues puedan cumplir con su trabajo, que sean bien atendidos todos los ciudadanos cuando llegan a presentar una denuncia. ¿No estaría bien, Presidenta, perdón, disculpe, aprovechando su comentario, que efectivamente la propia Fiscal General pudiera venir, claro, si ella acepta porque hay una autonomía de la Fiscalía General de la República, a presentar precisamente todo esto que… Pues es importante que se presente nuevamente el trabajo de ella y ella decidirá. Okay.
siempre está abierto este espacio con el respeto que tiene la autonomía de la Fiscalía. Claro. Pero sí es importante que se dé a conocer porque es muy interesante lo que está planteando. Y lo del… sí, Magni Charter. Con su permiso, Presidenta. Sí, damos actualización. Hasta el día de ayer a las 18 horas tenemos registrados 34 vuelos cancelados. Se han proporcionado, de estos 34 vuelos cancelados, nosotros tenemos el cálculo de unas 2,000 personas, pasajeras afectados. Se han proporcionado 503 asesorías en los módulos que tenemos en los aeropuertos. Se han atendido 239 llamadas al número del consumidor y 75 quejas a través de correo electrónico. De todo este número ya se radicaron 109 quejas, que son las que cumplen con todos los requisitos, y ya iniciamos con los procedimientos. Recordar que esto sucedió apenas la semana pasada y van a iniciar estos procedimientos. Hemos estado monitoreando las redes sociales y la página de internet de la empresa. Ellos recientemente subieron un comunicado en donde ponen un correo electrónico, contacto@magnicharters.com. De todas maneras, nosotros seguimos haciendo llamados también a partir de aquí con el permiso de la Presidenta y a través también de nuestras redes sociales para que todas estas personas afectadas continúen acercándose a la Profeco para nosotros poderlos atender y tener esta interlocución con la empresa. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, y en este tema de Chihuahua, de confirmarse que fue un operativo con los agentes estadounidenses, preguntarle si se valoraría también revisar pues no solo una violación a la ley de seguridad nacional, sino también una violación a la propia Constitución, a la soberanía de nuestro país e incluso una traición a la patria. Primero hay que conocer cuáles fueron las condiciones en las que se estaba llevando a cabo esto. Y después, pues valorar las implicaciones jurídicas que tiene. Pero vamos a seguir informando. También, Presidenta, con esta visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, preguntarle si podría haber una valoración de en qué sexenios particularmente ocurrieron las desapariciones que están en el registro de estas más de 130,000, porque usted nos decía cuando presentó esta información que se incluye lo de la Guerra Sucia, por ejemplo, que es un periodo pues atroz para el pueblo de México y al mismo tiempo muy largo, de 1965 a 1990. Entonces, preguntarle también porque en este recuento se incluye todo lo de la Guerra de Calderón, es decir, podría haber picos de desapariciones en estos dos momentos tan atroces. Preguntar si se podría informar por sexenio e incluso saber si muchas de estas denuncias no se hicieron posteriormente por temor a represalias en otros momentos. Sí, seguimos avanzando no solamente en el registro, sino en la búsqueda, que es lo más importante. Recuerden que en estos 130,000 casos hay una parte de registros que no tienen datos suficientes, que no hay manera de, pues que es muy difícil la búsqueda. No se retiran de los registros, pero en algunos casos solamente viene el nombre de pila de una persona y no viene cuándo desapareció, en qué momento, no hay teléfono de contacto, no hay nada. Lo cual resulta extraño que haya un registro en donde solamente se ponga el nombre de pila, porque la plataforma era abierta, cualquiera podía incorporar nombres. Entonces ahí hay un porcentaje de personas o de registros, vamos a decirlo más bien, de nombres que no tienen ningún otro dato, lo cual pues hace muy difícil la búsqueda. Luego hay otro porcentaje muy importante de personas que hay registros administrativos posteriores a su desaparición y que no solo son homónimos, no es que se llame Juan Pérez López, porque hay muchas personas que llaman Juan Pérez López y podrían ser homónimos que aparecieran, no.
Quiere decir que tienen muchos registros, incluso en algunos casos la propia CURP, en donde hicieron un trámite posterior a su registro de desaparición. Y en este momento estamos concentrando todos los esfuerzos para poder buscar a estas personas donde se tienen registros, para poder tener pues el registro de vida. Y por otro lado, hay cerca de 36,000 registros, personas que vienen todos los datos y que ahí sí no se ha encontrado pues ningún registro administrativo ni de otro tipo para poderlos encontrar. Entonces, en los 3 casos se está con los familiares haciendo, bueno, en los 2 casos, porque en el primero es muy difícil, porque no hay nadie que se haya acercado a hablar de esos registros, pero en los 2 casos se está trabajando con las familias. Y al mismo tiempo, en la búsqueda en campo, en caso de que lamentablemente hayan fallecido, o en los registros forenses. Estamos haciendo un trabajo muy importante con la Fiscalía General de la República para poder identificar claramente personas fallecidas que no tienen identidad y que podamos darles identidad para que podamos cruzarlos con las bases de datos de los registros de personas desaparecidas. Es un trabajo muy intenso, pero que tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación y además tenemos que ser siempre solidarios con todos los familiares que buscan a sus personas desaparecidas. Y ahí también, cuando se dio la desaparición, y también de los 31,000 personas que hemos encontrado, cuando se dijo que estaban desaparecidas y cuando se encontraron. También eso nos da mucho más información. Pero seguimos trabajando en ello y también ahora pues ya es obligatorio que se levante una carpeta de investigación a una persona desaparecida a fuerza, para que pueda haber mucho más información y que no vuelva a pasar que solo esté un nombre sin ningún dato adicional. Sobre esto de la base de datos, sobre los desarrolladores de esta plataforma, ¿se deslindarán responsabilidades? Porque finalmente hasta en trámites muy, digamos, X, pues te piden toda una serie de datos antes de poder pasar de una fase a otra en el propio registro. En este caso, pues recuerdo que uno de los ejemplos era niña, o sea, es el único dato de la desaparición. Obviamente no se va a encontrar jamás a esa persona si es que existió. Sí, más que responsabilidades, lo que hay que decir es que pues no se hizo bien ese registro de esta plataforma abierta, porque en efecto pues tendría que haberse garantizado que estuviera toda la información para poder ser registrado como una persona desaparecida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues dar la información de manera muy transparente. ¿Cuántos de esos registros no son completos? ¿Cuántos son completos? Y se ha encontrado que hizo algún trámite esa persona y la estamos buscando, y cuántas personas aún no tenemos sus datos, o más bien aún sí tenemos sus datos, perdón, pero aún no tenemos algún otro registro de que hayan tenido contacto con algún gobierno. Y al mismo tiempo, pues fortalecer todas las bases de datos en nuestro país. Pues es muy importante el tema de los registros telefónicos y lo que estamos haciendo. Porque a veces la gente se pregunta ¿por qué tengo que registrar mi teléfono? Frente a la situación de delitos que ha habido en México y particularmente el tema de desaparecidos, es muy importante que haya algún registro vinculado, sin que eso signifique violar los datos personales, porque los registros se quedan en las telefónicas. Pero si una persona, si un familiar va y registra ante una fiscalía un familiar desaparecido que tiene un número de teléfono, pues evidentemente las instituciones de seguridad lo primero que tienen que buscar es ese número de teléfono, ¿dónde está? Porque ya está registrado como desaparecido. Entonces, ahora la ley nos permite que estén todos registrados y que se le pida a través de un juez a la telefónica para que dé la información del teléfono, su ubicación, para poder localizar a la persona. Es
Esto ocurre en todos los países del mundo que tienen, digamos, bases de datos que permiten pues dar mucho mayor seguridad a sus ciudadanos. Y no tiene que ver con una invasión de la privacidad porque está perfectamente legislado las características de seguridad y dónde tienen que participar los jueces para poder acceder a la ubicación de un número telefónico una vez que fue denunciado un delito. Así que mientras unos suplican ayuda afuera, aquí dentro el pueblo ya decidió, México no se arrodilla nunca más. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.